Y amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora. Les voy a hablar sobre maniobras de movilización abdominal, ¿ya? Estas maniobras de movilización abdominal, ah, este zoom es más práctico porque tiene el puntero. No sé por qué el otro no tiene. Debe ser porque es antiguo, supongo. Ya. Entonces, amigos, ¿en qué consisten estas maniobras de movilización abdominal? Ya son unas maniobras que permiten que una cirugía tenga éxito, ¿ya? Y se tiene que hacer de manera reglada. Reglada quiere decir que se siguen principios, orden, orden, ¿ya? Se sigue un orden determinado de tal manera que la intervención quirúrgica tenga éxito, ¿ok? Y esto se ha desarrollado con el transcurso de los años, ¿ya? Y uh, permiten al cirujano abordar de manera adecuada una intervención quirúrgica. Esa es una maniobra de movilización abdominal. Ya es importante conocer la anatomía de las estructuras que uno va a intervenir, ¿ok? Ahora, para hacer una maniobra de movilización abdominal se utiliza la laparotomía, ¿ok? Este, la laparotomía puede ser simple o exploratoria, ¿ya? O exploradora, son sinónimos. ¿En qué consiste una laparotomía simple? La laparotomía simple es hacer una incisión o un abordaje, pero cuando se tiene el diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si yo diagnostico una apendicitis, yo voy a hacer una cirugía mediante corte o vía laparoscópica para extirpar el apéndice. Entonces nosotros hemos hecho una laparotomía simple. Si vemos una vesícula, lo mismo, ya sea por cirugía abierta o por laparoscopía, se hace una laparotomía simple. Si es, por ejemplo, una enfermedad diverticular, igualito, se hace un corte o por la laparoscopía y se saca el divertículo. Esa es una laparotomía simple cuando se tiene diagnóstico, ¿ok? Cuando no se tiene diagnóstico, o no se tiene la certeza de lo que se va a encontrar, se hace una laparotomía exploratoria. ¿Eso qué quiere decir? Es la exploración visual y manual de toda la cavidad abdominal. ¿En qué casos, por ejemplo? En trauma. En traumatismo nosotros no sabemos el daño que pueda ocurrir, entonces tenemos que explorar toda la cavidad, sea por cirugía abierta o por laparoscopía. Si vamos a operar un cáncer, por ejemplo, entonces, nosotros no vamos a tener la seguridad de si el tumor ha infiltrado o no, por ejemplo, metástasis en el hígado, en la pelvis, qué sé yo. Entonces se hace una laparotomía exploratoria. Ya cuando no se tiene el diagnóstico o no se tiene la certeza del diagnóstico exacto. Entonces esa es la diferencia entre una laparotomía simple y una laparotomía exploratoria. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de maniobras, ¿ya? Diferentes tipos de maniobras de movilización, ¿ya? Una de ellas es la maniobra de Langenbach, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste esta maniobra de Langenbach? Esta maniobra consiste en la movilización del hígado derecho, ¿ya? Es una movilización del hígado derecho. Entonces, primero se accede al ligamento redondo, al ligamento falciforme y al ligamento coronario, tanto anterior como posterior, y luego el ligamento triangular, ¿no? Entonces, y luego se hace una disección de tal manera que nosotros tengamos que identificar la vena cava retrohepática, la glándula suprarrenal y los riñones. ¿Ok? Esta maniobra sirve también en caso de traumatismos o cirugías complejas del hígado derecho. ¿Ya? Esta maniobra es solo para el hígado derecho. ¿Listo? La maniobra de Langenbach. ¿Ok? Es la movilización del hígado derecho.
¿Qué otra maniobra tenemos en el abdomen? En el abdomen tenemos esta maniobra que se llama la técnica de Pigibach. Ya, esta maniobra sirve para movilizar todo el hígado completamente. ¿En qué caso se utiliza? En trasplante. Entonces, por ejemplo, este es un hígado enfermo. Se retira este hígado enfermo, ¿ya? Y solamente va a quedar la vena cava. Entonces, este otro hígado que es el injerto se implanta, ¿ya? Y si se están dando cuenta, el hígado viene con su vena cava. Entonces, se anastomosa la vena cava del injerto con la vena cava del paciente. Ya, esta maniobra, esta técnica de cabalgamiento se llama piggyback, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, en este caso es cava con cava, pero acá, por ejemplo, es la cava con la suprahepática. Ya es una variante de esta técnica de piggyback que se utiliza en trasplante, ¿ok? Otra maniobra que tenemos es una famosa maniobra que se llama la maniobra de Pringle, ¿ya? Que consiste en hacer una interrupción del flujo sanguíneo hepático, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esta maniobra de Pringle, es importante conocer el hiato de Westlock, que ya lo hemos descrito, ¿no es cierto? El pedículo hepático y el ligamento, el epíplomo menor. Esta es la pars pediculada que les comenté, la pars flácida y la pars condensa. Entonces, se accede al pedículo a través del hiato de Westlock, se libera la pars flácida y se hace pasar una sonda que te va a permitir interrumpir el flujo sanguíneo. Ya esta maniobra se puede hacer de esta manera, se puede hacer manualmente o con un instrumento. ¿En qué caso se utiliza esta maniobra? En caso de cirugías hepáticas, tanto por trauma o programadas, haciendo hepatectomías. En caso de una cirugía programada, tú puedes clampar hasta 90 minutos, pero si es una cirugía de emergencia, no puedes clampar más de 45 minutos, ¿ya? Siempre tiene que ser menos. En caso de cirugía de emergencia, tiene que ser menos, porque recordarán que una situación de emergencia ya hay hipoperfusión tisular. Entonces no se puede clampar demasiado tiempo, ¿ok? Esa es la maniobra de Pringle. ¿Qué otra maniobra tenemos? Esta es una maniobra bien compleja, ¿ya? Exclusión hepática total. ¿Ya? Es una maniobra que se clampa en la cava suprahepática, infrahepática, se hace una movilización completa del hígado y también se clampa el pedículo hepático. ¿En qué caso se utiliza esto? En cirugías complejas de hígado. Por ejemplo, esto es un tumor gigante, ¿no? Entonces, operar esto, por ejemplo, puede ocasionar demasiado sangrado. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una oclusión completa. Una vez que se opera, se saca el tumor, se implanta nuevamente el hígado, pero antes de eso se hace un lavado en el hígado. Miren, acá es un suero, se lava el hígado y por acá está saliendo líquido. Entonces, una vez que has lavado el hígado, eliminas los coágulos, ¿no? Los coágulos, entonces se puede implantar y posterior al implante se reperfunde el hígado, ¿ok? Entonces, estas son maniobras complejas que se hacen en centros sumamente especializados. ¿Qué otra maniobra tenemos? Tenemos, por ejemplo, la maniobra de Cattell. ¿En qué caso se utiliza esa maniobra de Cattell? Se utiliza bastante en cirugías complejas del colon, ¿ya? Cirugías renales, traumatismos. Entonces, la maniobra de Cattell consiste en la movilización visceral derecha, ¿ya? Todo, las vísceras derechas se movilizan hacia el lado izquierdo. Y una maniobra de Cattell te permite ver el retroperitoneo, donde se puede ver el riñón, la glándula suprarrenal, los grandes vasos, la cava, la aorta, los vasos gonadales, el uréter, los ilíacos. En una maniobra más extensa y completa, incluso te puede hacer ver el riñón del lado contralateral, el riñón izquierdo, los uréteres. Esta maniobra se utiliza en la remoción multiorgánica para trasplante de órganos. ¿Ok? Se hace una movilización completa. Entonces, la maniobra de Cattell, ¿en qué consiste? En la movilización visceral derecha, ¿ya? Generalmente se libera la fascia de Toll,
estas membranas que ustedes ven acá se llama la fascia de Toll. ¿Listo? Esa es la maniobra de Cattell-Brach. Otra maniobra que tenemos se llama la maniobra de Kocher, ¿ya? Que incluso acá ya tiene un nombre más completo, ¿no? Kocher albanés, Vautrin Kocher albanés. ¿En qué consiste? Si se dan cuenta, nosotros hemos hablado de fascias de coalescencia, ¿ok? Entonces, una de esas fases de coalescencia es esta membrana que ustedes están viendo acá, que es la membrana pancreato-duodenal anterior o de Fredet, ¿ya? O de Fredet, anterior o de Fredet. Y la posterior se llama la de Treitz. Entonces, para hacer una maniobra de Kocher, uno tiene que liberar primero la fascia de Fredet. Luego se hace una luxación del complejo duodeno-páncreas para que te permitan visualizar la cara posterior del duodeno y la cara posterior del páncreas, la vía biliar. ¿En qué caso se utiliza esto? En cirugías, por ejemplo, de trauma, en cirugías biliares, de las vías biliares, ¿no? Te permite evaluar el retroperitoneo. Una buena maniobra de Kocher te permite ver tanto la vena cava como la vena aorta, ¿ok? Entonces, la maniobra de Kocher consiste en la movilización del complejo duodeno-páncreas, liberando la fascia de Fredet primero y después la fascia de Treitz. Esa es la maniobra de Kocher. Otra maniobra que tenemos en la cirugía es la maniobra de Mattox, ¿ya? La Mattox y Mattox modificada, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? Es similar a la de Cattell, pero es del lado izquierdo. También se movilizan los órganos del lado izquierdo, ¿ya? En el lado derecho se libera la fascia de Toll 2 y en el lado izquierdo la fascia de Toll 3. Una vez que has liberado la fascia de Toll, luxas hacia el lado derecho los órganos, ¿no? Y en este caso puedes hacer la luxación dejando el riñón o también movilizando el riñón, ¿ya? Esto es la Mattox modificada. ¿Listo? ¿Qué te permite ver? Te permite ver la cara posterior del páncreas, del vaso, del colon, te permite ver la aorta, especialmente suprarrenal. En cambio, en la maniobra de Cattell no ves la aorta suprarrenal, solamente se ve la parte infrarrenal en la de Cattell. En cambio, en la de Mattox te permite ver la aorta suprarrenal, ¿no? Incluso el esófago, el tronco celíaco, ¿no? ¿En qué caso se utiliza esto? Por ejemplo, en traumatismo. Es bastante frecuente utilizar esta maniobra de Mattox. ¿Qué otra maniobra tenemos? La maniobra del control aórtico, ¿ya? Esta maniobra de control aórtico abdominal supraceliaco, es decir, a nivel del tronco celíaco. ¿Cuándo se utiliza esto? Solamente esto está indicado en caso de un trauma severo, exsanguinante, cuando tú no puedes controlar el sangrado. En esos casos, la única opción que tú tienes para controlar el sangrado es hacer un clampaje en la aorta supraceliaca. ¿Cómo se hace? Se libera el ligamento triangular izquierdo, se moviliza el hígado izquierdo y se accede a través del epiplon menor, se apertura la fascia, la pars flácida y se identifican los pilares del diafragma, ¿no? Y ahí está el hiato aórtico. Entonces se diseca la aorta y se clampa. La única indicación es el trauma abdominal exsanguinante de esta maniobra, ¿ok? ¿Qué otra maniobra tenemos? Tenemos esta otra maniobra que es bastante frecuente, el decolamiento intercolo epiploico o la maniobra de Landenor, ¿ya? Lardenois. Entonces, ¿qué consiste? Separar el epiplon mayor del colon. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos separando otra fascia de coalescencia. En este caso es la fascia de coalescencia innominada, ¿no? La fascia de coalescencia innominada, recuerden que es una fascia que va a unir, ¿ya? Que va a unir, este es el estómago y este es el colon,
¿no? Y acá está el complejo duodeno-páncreas, ¿ya? Entonces, el epiplon mayor sale del estómago, hace su delantal y se va al complejo duodeno-páncreas, ¿no? Y el colon tiene otro meso, que es el mesocolon transverso. Este epiplon con el mesocolon transverso se unen mediante una fascia de coalescencia, que es la fascia de coalescencia innominada, porque no tiene nombre. Entonces, esta maniobra de decolamiento intercolo epiploico se llama la maniobra de Lardenois, que consiste en liberar la fascia innominada. Permítame borrar un momentito. Listo. ¿Qué otra maniobra tenemos? La maniobra de Gosset, ¿ya? La maniobra de Gosset. La maniobra de Gosset es una maniobra que consiste en descender el ángulo hepático del colon, ¿ya? En cirugías de trauma, en cirugías de colon derecho, para cuando uno quiere, por ejemplo, explorar la vía biliar, hacer una maniobra de Kocher, ¿no? Cuando en este caso, por ejemplo, hay ligamentos bien conformados, entonces uno tiene que liberar. Recuerden que todas las fascias de coalescencia y los ligamentos son avasculares, por lo tanto, la liberación de esto no debería ocasionar sangrado alguno. ¿Listo? Entonces, la maniobra de Gosset consiste es una maniobra que permite descender el ángulo hepático del colon derecho, básicamente. Esa es la maniobra de Gosset, de Jean Gosset. Ya, pues sí. ¿Qué otra maniobra tenemos? Tenemos la maniobra de Airy-Hellman, que permite la movilización esplénica, ¿no? Que se libera los ligamentos avasculares, del vaso. ¿Cuáles son los ligamentos avasculares del vaso? Ya hemos hablado. El ligamento esplenofrénico superior, el ligamento esplenorrenal, el ligamento esplenopancreático, esplenocolónico y el ligamento frénico cólico. Entonces, esos ligamentos avasculares son los que se liberan y permiten la movilización del vaso y de la cola del páncreas. ¿Cuándo utilizamos eso? En cirugías de la cola o del vaso o en traumatismo, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde se utiliza esta maniobra de, de Airy-Hellman, ¿ya? Recuerden. ¿Qué otra maniobra tenemos? Tenemos esta otra maniobra, ¿ya? Que es la de Clairmo o movilización del ángulo duodeno y ayunal. ¿No es cierto? ¿Qué ligamento se libera? El ligamento suspensorio del ángulo duodeno y ayular o ligamento de Treitz, ¿no? Entonces se moviliza, por ejemplo, para hacer cirugías tipo Whipple, traumas, ¿no? Entonces, la movilización del ángulo duodeno y ayunal se llama la maniobra de Clairmo. ¿Listo? Esas son las maniobras que tenemos en las principales maniobras que uno tiene que conocer. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribir o abrir su micrófono para darles el siguiente tema. Doctor, buenas noches, no sé si me escucha. Aló, un poquito más fuerte, por favor. Sí, doctor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre laparotomía y laparoscopía? No, Ya, la laparotomía, ya, tomía, es una exploración por cirugía abierta. Y la laparoscopía se hace mediante instrumentos vía laparoscópica, es decir, con colocación de trócares y haciendo un neumoperitoneo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la laparotomía y la laparoscopía. Lo que yo les expliqué es de que la laparotomía es simple y exploratoria, que pueden ser tanto por la laparotomía por la laparoscopía. Por ejemplo,
Cuando tú tienes diagnóstico de apendicitis, ¿qué haces? Si es por cirugía abierta, haces una incisión, el que tú quieras, generalmente se hace transversa, ¿ya? O hacen de todo, ¿ah? Mediana, paramediana, hacen de todo, ¿ya? Pero lo más recomendable es una incisión transversa, ¿no es cierto? Entras, abres la cavidad y ¿qué sacas? El apéndice, ya. Esa es una laparotomía simple. Vesícula, laparotomía simple. En las simples tú tienes diagnóstico, ¿ya? En la exploratoria no tienes diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque necesitas explorar toda la cavidad. Eso lo puedes hacer vía laparoscópica o vía laparotomía. Porque el apéndice, cuando tú entras, si bien insuflas la cavidad y ves la cavidad abdominal, no lo has explorado, ¿no? No has manipulado, solo dónde te has ido. Te has ido al apéndice y lo has sacado. Eso es, así hayas hecho lavado, lo que tú quieres. Eso es la parotomía simple. ¿Ya? La laparotomía exploratoria por vía abierta o laparoscópica, por ejemplo, en cáncer, en un cáncer gástrico, tú tienes que movilizar las asas, revisar el hígado, el diafragma, la pelvis, tienes que revisar todo. Y una vez que has revisado todo, recién haces la gastrectomía laparoscópica, si quieres. Ya, eso es una laparotomía exploratoria. Ya, el hecho de que tú entres por la paroscopía y mires toda la cavidad, eso no es exploratoria. Ya, tienes que movilizar, revisar, tienes que hacer varias cosas. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Otra pregunta, por el chat también pueden escribir. Ahora, obviamente, si tú, por ejemplo, entras por un apéndice, si tú entras por un apéndice, por la paroscopía, ¿ok? Si tú entras por un apéndice en la paroscopía y revisas el diafragma, el hígado, movilizas las asas intestinales porque no te cuadre el diagnóstico y empiezas a explorar toda la cavidad, ya en ese caso sí, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo una laparoscopía exploratoria, por ejemplo, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, si está todo claro, voy a, voy a enviarles en unos minutitos el siguiente enlace para pasar a la siguiente, a la siguiente charla, ¿ok? Así que pueden tomarse un cafecito.